promete amar a esta iglesia de Cristo Jesús. Aunque pasaron unos días de tristeza, mis queridos hermanos, ahora viene el gozo. Gloria a Dios. Y realmente pasaron unos días de tristeza. Después de la entrada triunfal, cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a meditar un poquito sobre qué significa la resurrección, pero también qué significa la tumba vacía. Y para esto, mis queridos hermanos, vamos a ver en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículos del 1 al 8. Por favor, busquen los versículos y cuando los tengan dicen amén y empezamos. Amén. Cuando lo tenemos decimos amén. Sí, amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leerlo en forma alternada. Yo empiezo, ustedes continúan y al final nos unimos. Y por respeto a la palabra de Dios, les suplico se pongan en pie para leer la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense, yo inicio, ustedes continúan. Aquí como quiera, aquí está, si no lo encontrar. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro que salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grave. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os procuráis el sepulcro de reino, porque el reino es pintado, no está, ni abre lugares, no. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros en Galilea. Allí le veréis como os dijo. Todos juntos. Y ellas se fueron huyendo de ser, porque les había dado temblores, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Bendito y alabado Padre Celestial. Nuevamente, Padre, muchísimas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por tu gran poder. Gracias, Padre Santo, porque entregaste a tu Hijo, tu único Hijo, para que fuera sacrificado y para que fuera crucificado para el perdón de mis pecados y de los de mis hermanos. Padre, no tenemos con qué agradecerte tanta bendición y sobre todo tanto amor que tienes para con nosotros. Te suplico en el nombre de Jesús que en estos momentos, Padre, de reflexión, tú selles mis labios, que seas tú el que hable, Señor. Úngeme doblemente con tu Santo Espíritu para que tu palabra sea hablada con denuedo. Pero sobre todo, bendito Dios, abre nuestros corazones para que nosotros podamos entender qué es lo que nos vas a enseñar en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Y gracias, bendito Dios, por tu Hijo Jesucristo nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Tomen asiento. Decíamos, pues, que después de la entrada a Jerusalén, esta entrada triunfal venía para ser presentado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Tristemente la gente no entendía, pero hoy tampoco entiende cuál es el valor de la tumba vacía, cuál es el valor de la resurrección, y así se llama esta predicación. No lo sabemos, hay gente que no, ni siquiera está enterada. Cristo resucitó, pero a la gente le parece lo mismo.
Es como si no hubiera resucitado para algunos, pero para otros es un día de fiesta para cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Mire, después de esto vino la crucifixión. Después de esto, la crucifixión fue una cosa muy terrible, hermanos. Jesús murió por nuestros pecados. Y sabemos todos nosotros, murió por nuestros pecados, sí. También sabemos que fue un acto grandioso de amor. Aunque su muerte fue muy terrible y sangrienta, hermanos, y muy dolorosa. Es más, realmente su muerte fue inhumana. Pero cabe preguntarnos por aquella gente que ni siquiera se percibe el hecho de que este es un día muy grande. Cabe preguntarnos, ¿por qué murió de esa manera tan cruel? ¿Y qué nos estaba mostrando Dios al morir de esa manera tan cruel? Porque fue muy cruel, fue inhumano. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Por qué? ¿Por qué murió de esta manera? Hermanos, yo sé que usted reflexionó la semana pasada, pero es importante que mantenga esta reflexión siempre. Mire, tuvo una muerte muy triste, muy dolorosa, muy fuerte, para que viéramos el fruto del pecado y lo odiáramos para alejarnos del mal. Eso que usted vio que fue latigado, que fue torturado, que fue apedreado, escupido y todavía crucificado. Eso te tocaba a ti y me tocaba a mí. Y también le toca a aquella gente que todavía no quiere entender ni quiere saber que Cristo ha resucitado. Pero no solo esto, mis hermanos. Cristo murió con mucho dolor, pero fue para mostrarnos la gravedad del pecado. Y es que el pecado, mis queridos hermanos, no solamente es una transgresión de la ley. No, el pecado no solamente es esto. El pecado, mis queridos hermanos, la Biblia la representa como la lepra. En la Biblia, si usted lee, el pecado viene representando la lepra. La persona que tenía lepra tenía pecado. Había pecado bastante. Pero este pecado o esta lepra es una enfermedad muy contagiosa que degenera al hombre. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado pudre la carne. Y pudre la carne. Y entonces, ¿dónde está la imagen y semejanza de Dios reflejado en el hombre? Cuando el hombre tiene pecado, no puede verse la semejanza y la imagen de Dios, porque el pecado destruye la imagen que Dios puso en ti y en mí. Por eso es la gravedad bastante del pecado. Mire, las mujeres aquí en la resurrección, como comentaba hace rato la hermana María Luisa, dice la palabra de Dios, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Por qué compraron para qué compraban estas especies aromáticas? No era para embalsamarlos, porque los judíos no tenían esa costumbre de embalsamar a los muertos. Era para lavar el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo, una vez que ya pasan 3 días, empieza a descomponerse y empiezan a contrastar los olores de la descomposición. Y esa era la idea, de limpiar con aromas, con hierbas aromáticas para compensar el aroma de la descomposición. Algo muy interesante, hermanos, en los versículos siguientes dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol.
Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Las mujeres no esperaban la tumba vacía, porque ellas iban ya preparadas ¿cómo se llama? Con especies aromáticas para lavar el cuerpo. Ellas no esperaban encontrarse la tumba vacía. Pero sin embargo, se encontraron que estaba vacía, que estaba abierta, perdón. Y aquí lo que sucede, mis queridos hermanos, es que ellos venían pensando, ellas, cómo quitar la piedra. Pero si te pones a pensar, ellas habían visto muchas maravillas y milagros de Jesús. Si Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, es para no dudarse. Sin embargo, ellas todavía dudaban de que fuera a resucitar. Y lo que son las cosas, sin embargo, cuando venían pensando de quitar la piedra, el ángel removió la piedra. Como dice Mateo 28:2, si quiere acompañarme a Mateo 28:2, el ángel quitó la piedra, movió la piedra, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero meditemos un poquito, hermanos. Meditemos un poquito. La piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra no fue removida para que Jesús saliera. ¿Por qué? Porque si usted va conmigo al libro de Juan, capítulo 20, 19, nos dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, podía pasar a través de las barreras materiales. Vaya conmigo al libro de Juan. Mire, es increíble, pero ya, ya Jesús, después de resucitado, Jesús sabíamos que era Dios. Dice el versículo 20, 19, dice, discúlpeme, no es Juan, dice, sí es 20, 19, no sé, me perdió aquí está. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, fíjese lo que dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas. Jesús no tenía impedimento de que hubiera paredes, piedras, de tal manera que la piedra removida no era para que Jesús saliera, porque él no necesitaba nada de eso. La piedra fue removida para que otros pudieran ver la tumba que estaba vacía y que Jesús había resucitado. Fíjese, en Mateo 65, 60 y 66, en el versículo capítulo 27 nos dice que habían puesto guardias alrededor, porque que la gente pensaba que los discípulos iban a tratar de robar el cuerpo, pero no podían, no podían, porque en Mateo 65 y 66, capítulo 27, dice, y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando dice una guardia, no era un solo vigilante, hermanos. No era un solo vigilante. Una guardia correspondía mínimo 2 personas. Los soldados romanos estaban bien entrenados y esos no tenían ni temblaban para matar a una persona que se atreviera a hacer lo que les habían ordenado que no hicieran. ¿Por qué? Porque si ellos desobedecían o alguien hacía lo que ellos no pudieron permitirlo, los mataban. Entonces, los apóstoles ni las mujeres fueron las que removieron la piedra. ¿Y por qué decimos esto?
Porque mucha gente decía aquí en la palabra de Dios, decía que iban a robar el cuerpo de Jesús. No, la tumba vacía representa precisamente la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es increíble, mis queridos hermanos, porque algo también muy importante aquí es que las mujeres, dice el versículo 5 y 6, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Mire, hermano, una de las cosas muy importantes aquí. Primero las mujeres vieron a un ángel. Vieron a un ángel en forma humana, en forma de un joven. Este les dijo que Jesús había resucitado y les mostró la tumba vacía. Pero al mostrarles la tumba vacía, el ángel mostró el contraste entre el Jesús que había sido crucificado y el que lo que esto significaba, lo que ahora es. Y esto significa, sin lugar a dudas, al mostrarle que estaba vacío, que Jesús había muerto y ahora él había resucitado. Esta es una aseveración muy importante porque todavía hay gente que no cree que Jesús haya resucitado. Pero algo bien importante que les dijo el ángel, mire qué les dijo el ángel, dijo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Este mensaje es muy importante, hermano. Muy importante. ¿Por qué? Porque es como una invitación para ir a encontrarse con Jesús. Les dijo ir y decir a sus discípulos, pero hace una mención importante. Y a Pedro. Y a Pedro. ¿Por qué? Porque había quizás cierta distancia. Aún se iba a reunir, aún después de lo que habían hecho. Pedro lo había negado 3 veces. Pedro le había fallado bastante. Pero también los apóstoles. Les dijo que fueran, ¿a dónde? A Galilea. Les dijo que al tercer día iba a resucitar y que los vería en Galilea. No estaban en Galilea. Fue y les dijeron, ir y decir a sus discípulos, las mujeres les llevaron el mensaje. El Señor ha resucitado. Va a estar ya, ahí va adelante en Galilea, ahí le veremos. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Sucede que aún dices tú, yo creo en Jesús. Severas crees en Jesús, pero no crees en sus promesas. Porque se te hace muy difícil creer en sus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvo tú y toda tu parentela. Mucha gente no lo cree. ¿Por qué no lo cree? Porque todavía no cree en la resurrección de Jesús. Y otro de los puntos, mis queridos hermanos, es que la invitación de Jesús está siempre llena de gracia, hermanos. También esta invitación siempre cumple. Él dijo que se encontraría con ellos y ahí se encontró. Uno de los ejemplos está en Juan 21:1. Si usted va conmigo a Juan 21:1, se dará cuenta cómo el Señor siempre cumple. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Acuérdense que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos.
Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿Se acuerda de este pasaje? Fueron a pescar y no pescaban nada y les dijo, tirar la red al lado izquierdo y sacaron bastantes peces que no podían. Cuando reconocieron que era Jesús, Pedro se puso la camisa porque estaba sin camisa y vino a Jesús. Dijo que ahí les veía y los encontró. Este es uno de los ejemplos. Incluso, queridos hermanos, cuando Jesús nos invita, Él quiere revelarse a sí mismo y Él va delante de nosotros. Él siempre recuerda sus promesas. Acuérdese que el ángel le dijo, como os dijo, ahí estará. Jesús siempre recuerda sus promesas. Todas las promesas que están aquí en la palabra de Dios en la Biblia, Dios las cumple. Esa es una de las seguridades que tenemos. Pero ahora vengamos al punto. ¿Qué significa la tumba vacía, hermanos? ¿Qué significa la tumba vacía? Significa la victoria sobre la muerte. Tenemos un amigo vivo en Jesús, porque Jesús vive. Tenemos la resurrección. ¿Pero qué significa la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús, mis queridos hermanos, es muy importante, porque con Jesús tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección. Nosotros vamos a resucitar junto con Él. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 4:14 para que vean, hermano. 1 de Tesalónica. Nosotros, a veces, nosotros decimos, no, yo sí creo. ¿De veras crees? Pero no crees, esa es la verdad. El problema es que dices tú que crees, pero no crees. Porque el dudar, mis queridos hermanos, la persona que duda es como la onda del mar que es echada de un lado a otro, dice la palabra de Dios. No piense aquel que haga como tal, recibirá cosa alguna de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es decir, que si yo creo en Jesús y le creo a Jesús y yo muero antes, el día de la resurrección, yo resucitaré con él, porque él me llevará con él. Y si no he muerto y sigo vivo, me iré con él a la vida eterna. Esta es una seguridad tan impresionante, hermanos. También Jesús tiene un ministerio continuo, como dice Hebreos 7:25. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder ¿por quién? Por ellos. Es decir, que Cristo intercede por nosotros, hermano, porque Él está vivo. Además fue declarado Hijo de Dios, como dice Romanos 1:4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que significa la resurrección, hermanos. Es verdad que estuvimos tristes por la crucifixión y la muerte tan fea que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es la resurrección donde demostró el poder de Dios, donde me da la confianza y la seguridad de que un día voy a resucitar. Si muero, voy a resucitar con Él y voy a estar con Él. Y si estoy vivo, voy a estar con Él. ¿Por qué? Porque Cristo vive, hermanos. Amén. Cristo vive, hermanos. Cristo vive y eso es lo más importante. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Voy a orar por la palabra. Bendito y alabado Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Santo, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Porque si Él resucitó, yo creo en Jesús.
nosotros creemos en Jesús, sabemos que vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Y si aún no hemos muerto, sabemos que Jesús nos va a llevar con Él porque nos ha asegurado la vida eterna a los que creemos en Él. Gracias, Padre Santo, porque tu Hijo vive y vive también en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande y sacrificio que hiciste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, y amén. amén. Gracias, mis hermanos.